Estamos pasándolo sobre enseñar en la manera del Señor, pero estamos enfocándonos más en el programa de Ven, Sígueme. Y la razón por qué invitamos a todas las personas, tenía planeado solamente hacerlo con los que están trabajando con los jóvenes, pero cuando juntamos con el barrio, con el comité de barrio, todos los otros líderes de las organizaciones dijeron, no, nos queremos ir también y queremos aprender. Por eso estamos todos. Y todo se aplica a cualquier enseñanza que van a dar. Entonces, por eso va a ser de buen provecho para todos. Y lo que vamos a hacer es, los primeros 10 minutos vamos a tomar para hablar específicamente para el programa. Y después vamos a ver unos videos y vamos a hablar acerca de cómo ser mejor maestro para los jóvenes y también para cualquier clase en que están. Entonces, primero vamos a hablar acerca del objetivo de los maestros, de los jóvenes. ¿Quién puede leer los primeros dos párrafos aquí en su papel? Si no tiene un papel, el hermano Félix tiene uno. ¿Todos estamos? Ok. Perfecto. ¿Quién lo puede leer? Hermano Garcés. Los primeros dos párrafos. Sí, la primera presidencia. Donde dice el camino hacia la conversión. La primera presidencia, uno arriba. Y O después la primera presidencia. Perfecto. Dice, la primera presidencia ha enseñado que su objetivo como maestro de los jóvenes es ayudarles a convertirse al Evangelio de Jesucristo. ¿Sigo? Sí. El camino hacia la conversión es personal. La conversión no ocurre en una sola reunión, clase o actividad. En última instancia, los jóvenes se convierten al vivir diligentemente el Evangelio cada día. Orar, estudiar las Escrituras, guardar los mandamientos, cumplir con los deberes del sacerdocio y demás. Asistir al templo, prestar servicio a sus familiares y a los demás, y al compartir el Evangelio. Al hacer todo eso, los deseos, las actitudes y acciones de ellos comienzan a estar en armonía con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muy bien, gracias. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de servir una misión? Si pueden alzarlo. Ok, perfecto. Tenemos varios hermanos que han servido una misión. Para todos los que no alzaron la mano, ustedes tienen la oportunidad ahora de servir su misión. Porque vemos las metas de los dos programas y es igual. Estamos aquí para llevar las almas a Cristo, ¿verdad? Que queremos ayudar a convertir los jóvenes a la iglesia. Muchas veces pensamos que si estamos aquí en la iglesia estamos convertidos, pero en mi opinión personal eso no es verdad. Hasta cierto punto estamos convertidos, pero no significa que es completo, o sea que el testimonio es firme y siempre tenemos que convertirnos más, llegar a ser más como Cristo. ¿Okay? Entonces, cuando vemos el programa de los jóvenes, y especialmente en mi deber a Dios para los hombres jóvenes, pero también en el progreso personal, vemos tres objetivos que ellos tienen, y es aprender, actuar y compartir. Entonces, en las clases ellos pueden aprender, y en las actividades también pueden aprender. Lo segundo es actuar. Entonces, en los programas les invitamos que hagan algunas cosas. Puede ser que ellos estudien sobre un tema y después dan un discurso. O pueden dar una plática en la clase, pueden dar una clase. Y eso es actuar. Y después, pueden hacer ciertas cosas y después compartir lo que han hecho con el grupo. Y eso puede ser la clase, o puede ser el quórum, lo que sea. ¿Ok? Entonces, los dos programas de progreso personal y también mi deber a Dios
deben de ser incluidos en las enseñanzas a los jóvenes. ¿Cuántas personas tenemos aquí que directamente trabajan con los jóvenes? ¿Podrían usar la mano? Tenemos la hermana. Ok, entonces tenemos varias personas aquí. ¿Ustedes están tomando tiempo durante sus clases para dejar de hacer esas cosas? Eso es lo primero que se puede preguntar. Cuando vemos cómo van las lecciones, aquí en el segundo el párrafo que sigue, dice el resumen de las nuevas lecciones. Así siempre están formados. Tiene la parte de relacionar conceptos. Y estos son 5 o 10 minutos que se dan a los alumnos para hablar. Entonces los maestros que están con los jóvenes, de hecho, no deben de hablar por los primeros 10 minutos. Esto es para los jóvenes y puede ser aquí que durante los primeros minutos de cada clase ayude a los jóvenes a relacionar lo que están aprendiendo en otros lugares, tales como el estudio personal, seminario, otras clases de la iglesia o experiencias con los amigos. ¿Y cómo puede ayudarles a ver la relevancia del Evangelio en la vida cotidiana? O sea que eso es la parte que utilizamos lo que ellos están aprendiendo en otros lugares. También es un tiempo que pueden verificar que han hecho en sus clases. Entonces, la parte final es invitar a los jóvenes a actuar. Entonces les vamos a dar desafíos. Entonces muchas de mis clases, si estamos hablando de la obra misional, y ellos leen 3 Nefi 11, ¿qué es lo que les vamos a desafiar? Si leen esto. ¿Tienen una idea? 3 Nefi 11. Moroni, ¿de qué habla esta escritura? De la visita de Jesucristo a las Américas. Perfecto. Y eso es lo que se utilizan los misioneros para leer la primera vez en el libro de Mormón. Y deben leer y orar para saber si es verdad y si la iglesia es verdadera. Entonces, tan igual como esto, como los compromisos que damos como misioneros, damos como los líderes de los jóvenes y les invitamos a actuar. Y después, cuando iniciamos otra vez la clase, hay un tiempo para preguntarles y pedirles de lo que han aprendido antes y hablar sobre lo que han practicado. ¿Ok? Entonces es importante dejarles hacerlo y pueden utilizar un presidente de clase, un presidente de quórum, cuando las mujeres jóvenes tienen su presidencia, y ellos pueden empezar sus clases y ellos pueden hacer los primeros 10 minutos y después hay un tiempo para una lección. Y vamos a hablar más acerca de cómo lo vamos a hacer la lección y cómo se cambia de las lecciones de antes, ¿ok? Y la mayoría del entrenamiento es sobre la clase, pero es importante saber que ellos necesitan ese tiempo para poder desarrollar nuevos talentos y desarrollar su testimonio, ¿ok? Y después, al final, es invitar a los jóvenes a actuar. Entonces, eso es cuando hay que desafiarles, hay que darles tareas, hay que invitarles a hacer las cosas que les va a ayudar a desarrollar su testimonio. Y espero que todos podamos hacer esto y no tener temor de algunas cosas. Algunos tememos que ellos no lo van a hacer. Y decimos, pues si no lo van a hacer, ¿por qué evitarles hacerlo? No hay que tener temor de eso. No hay temor de decir que ellos van a pensar que lo que estamos asignando no está bien. Sin miedo, hay que desafiar en todo momento. Durante la clase y al final, siempre dejarles algo, pero déjenles algo que pueden evaluar la semana que viene. Entonces, no hay nada si les damos un desafío, si les damos una carga, pero si no lo chequeamos o averiguamos la semana que viene, ¿de qué cuenta? Porque no van a ser responsables por lo que les hemos dado. Entonces, es importante hacer los 2 pasos. Darlo y después averiguar. ¿Ok? Entonces, así se debe de ser las clases y los jóvenes deben ser completamente involucrados en lo que está pasando. Y muchas veces no es súper fácil al iniciar. El hermano Rondán ha enseñado a los jóvenes de 16 y 17 años por ¿cuánto tiempo?
un año. Y cuando conoce bien a los alumnos y para empezar un nuevo modo de enseñar es un poco difícil. Yo era el presidente de los hombres jóvenes cuando iniciaron el programa, pero solamente estuve ya un mes o algo así con las nuevas enseñanzas y pude tratar de hacer algo así. Y requiere tiempo y tenemos que entrenar a los jóvenes cómo hacerlo, y con un poco de tiempo y trabajo ellos van a iniciar y poder ser parte de este programa y se van a acostumbrar y lo van a gustar mucho. Y esto es la manera más eficaz. Esto viene del profeta, esto es inspirado por Dios y yo los puedo testificar en las clases que he podido dar a los jóvenes que esto es algo de Dios y es inspirado por Él. Yo sé que es verdad y eso es lo que debemos hacer. Entonces les invito a hacer el formulario tan igual como ellos quieren que se haga para que podamos invitar más al Espíritu y ayudarles a convertirse al Evangelio. Okay, vamos a ver un video que es una introducción del programa. Usted ha sido llamado para ayudarnos a convertirnos al Evangelio de Jesucristo. Para cada uno, el camino para llegar a ese punto será diferente. Quizás le parezca un desafío, pero hay una forma de lograrlo. Hay un maestro que ministró con mucho poder para llegar al corazón y tocar la vida de todos. ¿Cómo enseñó el Salvador? ¿Cómo puede usted seguir su ejemplo? El Señor se preparó mediante el estudio y la oración. When you go to class now, you have studied the scriptures, you have studied the conference talks that are appropriate, you've given time for the Holy Ghost to speak to your heart and mind. You're still not exactly sure how the lesson is going to go, but as an instructor, you've tried to fill your pockets with all the information you can think of. Cuando Jesús enseñaba, no solo daba sermones. Él hacía preguntas, invitaba a otros a hablar y enseñaba lo necesario en el momento oportuno. Ayudaba a sus discípulos a descubrir el Evangelio por sí mismos. I am more of a facilitator to help them to actively learn. I am more of an encourager and to guide that learning. Al aprender algo, el Señor invitaba a sus discípulos a actuar. We discuss the challenges that the girls were given from the previous week, and typically the experiences they've had that week in trying to obey and learn the doctrine, it brings the Spirit quicker than anything else that we could do, because they're testifying of, I've done this week, this is how I've acted, and this is how my life's changed because of it. El Señor confiaba y facultaba a sus discípulos al dejarlos enseñar y servir a los demás. We've given the young men opportunities to do this, and they've succeeded. They've been able to be facilitators of gospel discussions. They've gone from asking questions to drawing out testimonies from their core members. Por encima de todo, el Señor conocía a sus discípulos personalmente y los amaba. Su amor les ayudó a crecer y llegar a ser siervos eficientes. El enseñar como el Salvador enseñaba es una cosa de todos los días. Es una práctica constante. La clave es el amor. Usted puede seguir al Salvador y enseñar a la manera de Él. Prepárese para enseñar. Ayúdenos a descubrir el Evangelio. Invítenos a actuar. Déjenos enseñar. Y ámenos como Él lo haría. Al enseñar a otros, sigamos el ejemplo del Maestro perfecto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él instruyó a los discípulos de su época y a nosotros nos dice lo mismo. Sígueme tú.
Si sigue al Salvador y aprende a enseñar a su manera, nuestras vidas cambiarán para siempre. Aprenderemos el Evangelio y lo pondremos en práctica. El Espíritu estará con nosotros. Decidiremos ser obedientes y dignos, y nos convertiremos de verdad. Así que, sígalo. Enseñe a su manera. Será bendecido, y nosotros también. La primaria para los jóvenes y para la escuela dominical de la iglesia. Estamos aquí para perfeccionar los santos y así lo hacemos por convertirnos más al Evangelio. ¿Okay? Entonces, quiero hablar un poco acerca de dos escrituras que son dos de mis escrituras favoritas, y los que han estado en mis clases y cuando era presidente con los hombres jóvenes, esto es una escritura que siempre trataba de enseñar a los jóvenes, porque es algo muy importante para saber de cualquier edad, pero sí es algo medio profundo para entender. No lo entendía muy bien hasta que estaba en mi misión, y espero que todos podamos entender esta idea que quiero compartir. Y vamos a leer las escrituras y después lo vamos a hablar. ¿Quién puede leer la parte? Está aquí abajo, dice 1 Corintios 2, de 11 a 14. Y a lo mejor le voy a interrumpir mientras que lo está leyendo. Hermano, por favor. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, y no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñanzas por el Espíritu, las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ok, hasta allá. ¿Quién me puede decir qué quiere decir esta escritura? Es un poco, si lo leemos rápido, es un poco difícil para entender. Cuando era misionero lo leí, me imagino unos 20 veces para poder entender lo que está diciendo. Yo estaba entre español e inglés, viendo lo que decían los dos para poder entenderlo mejor. Entonces, ¿qué se entienden de esta escritura? Sin el Espíritu no se pueden entender las cosas espirituales. Perfecto. Me fallé porque la siguiente pasaje es sumamente bueno. Les voy a leerlo porque me encanta lo que dice y no lo puse aquí. 1, 2, 1, 2. Si seguimos leyendo, sí, es un poco diferente. En 14 es lo que me gusta. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, como dijo el hermano, cuando hablamos, dice que el hombre entiende las cosas del hombre, pero no entiende las cosas de Dios, sino el Espíritu que está en él entiende lo espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si vamos a aprender algo o si vamos a enseñar
algo espiritual, y si queremos dar el testimonio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se requiere el Espíritu para poder entender estas cosas. No se puede convertir a la iglesia sin el Espíritu. Podemos convencer personas. ¿Cuántas personas en su misión sienten que a lo mejor personas que fueron bautizados fueron convencidos, pero no fueron convertidos? Yo les puedo decir que sí. Serví mi misión en México y tuvimos un montón de éxito en el bautismo, pero en poder llevar a esas personas al templo, vemos que la porción fue súper chiquita. Entonces, queremos convertir. Esta conversión solamente viene por medio del Espíritu. Nosotros tenemos el don del Espíritu Santo. Tenemos el derecho de tenerlo con nosotros constantemente, pero se requiere algunas cosas todavía. Tenemos que ser dignos, tenemos que invitarlo a estar con nosotros y así estará con nosotros siempre. Pero tenemos que hacer las cosas. Entonces, nuestra meta es convertir a los jóvenes o a los estudiantes, a los alumnos, al Evangelio de Jesucristo. Y solamente lo podemos hacer mediante el Espíritu. Entonces viene el desafío más grande de ser maestros, es invitar al Espíritu. Y cuando hablamos de las enseñanzas y cómo podemos enseñar y ser más eficaces en la enseñanza, todo de estos están basados sobre cómo podemos invitar al Espíritu y ayudarles a convertirse mediante él. ¿Okay? Entonces vamos a leer la siguiente escritura. Es muy parecido con la anterior, pero lo vamos a leer de todos modos. ¿Quién lo quiere leer? B&C 50:13. Por tanto, yo el Señor os hago esta pregunta: ¿a qué se os ordenó? A predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Perfecto. Entonces, ¿quién enseña la verdad? Perfecto. Y hay una película que se llama como El Ejército de Dios. Y nada más me gusta pensar en una parte de este video, que hay dos misioneros que van caminando. Es un entrenador y su hijo, pues ¿cómo se llama? Su compañero, pues, y que están entrenando. Y van caminando juntos y el compañero mayor dice, ¿y tú cuántas personas van a convertir? ¿Cuántas personas te vas a bautizar? Y dijo, me siento muy bien. Y ya cuando lleguen a las misiones tienen mucho ánimo. Y dice, pues voy a bautizar unos 100 personas. Dijo, no vas a convertir a ninguna persona. El Espíritu lo hace. Y así es con nosotros. Nosotros somos una herramienta para invitar al Espíritu y dejar que el Espíritu trabaje en ellos, ¿ok? Entonces, mientras que hablamos en los métodos de cómo hacerlo, piensen en utilizando esos métodos para invitar al Espíritu y utilizar el Espíritu para poder ayudar en la conversión. Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos 5 videos cortitos como este, un poco más cortos. Y cada de estos habla de diferentes cosas. Entonces lo vamos a ver y vamos a tener entre 3 y 5 minutos para platicar sobre el video. Entonces si tienen comentarios, si tienen algo extra que quieren agregar, por favor piénsenlo durante el video. Pero tenemos que dejarlo un poco corto para que no utilicemos demasiado tiempo. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el primer video. Y esto es el tema de It's very important to be connected to the girls. It's very important to be connected to the girls because they have to know that you love them. Cuando sabemos que nos ama, lo cambia todo. Ese amor nos ayuda a confiar, a escuchar y a poner en práctica lo que enseñe. Para comenzar, conózcanos bien. I think that as a young men's leader, your responsibility isn't just on Sundays, it's getting to know these boys, it's getting to know what kind of things interest them. Interésese en lo que hacemos fuera de clase. But I find that my involvement with the youth goes way beyond the classroom.
I attend their concerts. I attend their basketball games. I look for opportunities that I can be where they're at and I can tell them good job. And I look for opportunities to express it, to give them hugs and write them notes or say, you were so great in that, or I loved watching you do this. I'm with them on Facebook. I send them text messages occasionally. The other day, a young woman wanted to borrow one of my old prom dresses for prom. They notice when you're trying to make an effort to be part of their life. Primero, ellos necesitan saber que les ama y que tiene el deseo de enseñarles. Después, debe comunicarse a su nivel. El Señor caminó con ellos, conversó con ellos en sus actividades cotidianas y sus enseñanzas siempre estaban a su nivel. Bajo el atento cuidado del Señor, sus discípulos se convirtieron en líderes poderosos. Él los amó. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you. Oró por ellos y con ellos. Les ministró. Simon, Simon, Satan hath desired to have you, that he might sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. Les enseñó a amarse y a servirse mutuamente. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Tal como el Salvador, cuídenos y haga lo que pueda para que nos convirtamos. Estoy dispuesta a dar todo de mí por ellas, porque el Señor da todo de Él por mí. Son muy importantes para mí y las quiero muchísimo. Así que mientras yo sea su líder, me encargaré de que ellas sigan a Cristo, de que ellas vengan a Cristo y de que ellas realmente se conviertan. Quiero que lleguen a amar a sus estudiantes tan igual como aman a sus hijos. Si pensamos en cuánto amamos a nuestros hijos, el amor que tenemos hacia ellos, las preocupaciones que tenemos por ellos, y si hacemos esto a los alumnos que nosotros tenemos, cuánto mayor será nuestra enseñanza y nuestra preocupación. ¿Cuántos de nosotros durante la semana cuando estamos en trabajo pensamos, ay, Steven del coro está pasando muchos problemas, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cuántos de nosotros nada más olvidamos de los estudiantes durante la semana y pensamos, ay, pues ellos están ahí. Tengo que ir a enseñarles el domingo y qué feo que ellos se porten mal y no está bien. Pero con nuestros hijos siempre se portan mal, pero todavía los amamos mucho. Mi hijo hace travesuras todo el día, pero lo amo con todo mi corazón. Y esperamos que sea igual con los jóvenes o con los niños de la primaria, o tan igual con los adultos que nosotros enseñamos. ¿Algo que quieren agregar a este punto? Simplemente tenemos la tecnología tan increíble a nuestras manos. Cuando estaba yo estudiando o enseñando una clase de jóvenes, al principio no fue algo que nos había dicho en esa clase que fuimos aquí en Pleasant Grove, pero se me dio la idea que si teníamos que extendernos y llegar a conocerlos mejor, ellos se textean todo el tiempo. Agarré el teléfono de ellos y les mandaba un texto. Y algunos me decían, pues no tengo texto, ¿tiene correo electrónico? Igual, les mandaba un correo electrónico.
Y es algo que decidí que era muy diferente a tratar de prepararme ese domingo que iba a enseñar, que a veces nos pasa y debemos de tomar más hincapié en estudiar, pero también el contacto que tenía con ellos. Perfecto. Algo que no mencioné antes en cómo se han formado las lecciones, le dan para los jóvenes, le dan entre 5 y 7 lecciones para un mes. Y les dan tiempo, les dan la libertad de escoger cuáles lecciones quieren utilizar. Y si quieren utilizar una lección por todo el mes, puede. Si quieren utilizar 2 por todo el mes, o si quieren utilizar 4 por el mes, tienen la libertad de escoger qué quieren enseñar a los alumnos y cuánto quieren enseñar. Y aún en la lección pueden seleccionar ciertos temas. Entonces es importante en la preparación para la lección que oramos y que cuando al seleccionar la lección que pensamos directamente en los alumnos y sus necesidades. Si no les conocemos y si no tenemos el temor hacia ellos, escogeríamos cualquier tema y no les vamos a llegar al corazón y el Espíritu no va a estar allá con nosotros. Porque si estamos ya solamente para enseñar, no para preocuparnos por el bienestar de ellos. Entonces, queremos hacer eso. Eso es la meta. ¿Hermano? Bueno, yo no trabajo con los jóvenes, estoy en la primaria y cuando me dieron alumnos nuevos, lo primero que yo hice fue hablar con sus papás para conocerlos un poco mejor, qué es lo que les gusta, qué es lo que no, cómo poder conocerlos más. Ahora tuve una experiencia bien bonita con ellos. Yo les doy clase a los HLJ de 5 años y al final de la clase, cuando la terminamos, todos se vinieron junto a mí, me abrazaron. Estuvo bien bonito. El poder haber hablado con sus padres me ayudó mucho a conocer más a mis alumnos. Perfecto. Y así se siente mejor al asistir a la clase que da. Moroni da una clase de la enseñanza más importante, de dar la clase de cómo ser mejor maestro. Entonces él debe de estar aquí dando este discurso, pero no es su carga. Pero hay una sección completa en el libro de hablar acerca de eso, cómo amar a sus alumnos. Entonces si tienen el tiempo para estudiar en este manual es buenísimo. Y cuando no tienen la carga durante la segunda hora, pueden asistir a su clase, es sumamente buena. Hermano Garcés, ¿tenía algo? Sí, cuando un miembro es llamado para trabajar con cualquiera de los adultos o jóvenes o niños, yo estoy pensando que lo primero que tiene que hacer cuando llegue a su casa es arrodillarse, ¿verdad? Y preguntarle al Padre Celestial, ¿por qué me llamas? Y yo sé que él le va a contestar, a través del Espíritu Santo por qué lo está llamando. Porque puede ser que lo necesite, o puede ser que el grupo por la cual va a trabajar lo necesite a él. Perfecto. El hermano Garcés y su esposa son muy buenos ejemplos. La primera semana que enseñaron la clase de principios del Evangelio, vinieron una familia que son de investigadores y el lunes él me llamó y dijo, hermano, ¿dónde viven estos hermanos? ¿Cuándo los puedo visitar? Quiero ayudarles a ellos. Y dije, pues está bien, no sé dónde viven, pero aquí está el contacto para que puedan hablar con ellos y me imagino que fueron a visitarlos. Entonces, ellos son muy buenos ejemplos de esto. Ok, vamos a seguir de utilizar las escrituras. Poco después de la resurrección del Señor, 2 de sus discípulos tuvieron una gran experiencia cuando Él les enseñó de las Escrituras. He aquí, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Jesús mismo se les acercó. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Los hermanos tenían dudas sobre lo que le había pasado a Jesús en Jerusalén. El Señor les enseñó con las Escrituras de su expiación y su resurrección.
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esa noche, después de que Jesús se fue, conversaron de lo que sintieron cuando él les enseñaba. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way and while he opened to us the scriptures? Si nos enseña de las Escrituras, sentiremos el Espíritu así como esos discípulos. The scriptures are powerful in teaching the youth, and they don't need to be diluted. They are prepared to hear right from the scriptures and to learn from the scriptures. Debemos aprender no solo lo que dicen las Escrituras, sino la forma de aplicarlas. We're trying to get these young men to liken the scriptures unto themselves and to say, this is what I'm going to do. Si desea que apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida, ayúdenos a leer las Escrituras en clase. Can you turn to 2 Nephi chapter 2? And Travis, will you read verse 16? And Garrett, will you read verse 27? Wherefore the Lord God gave unto man that he should act for himself. And they are free to choose liberty and eternal life through the great mediator of all men. A medida que leamos, analice las Escrituras con nosotros. Ayúdenos a saber cómo vivir acorde con lo que enseñan. How do those two scriptures tie in with what we've discussed today? Verse 27, he says we can choose either captivity or we can choose liberty and eternal life. From the very beginning, we've always had that choice, and it's our job to seek out knowledge and to find the Spirit and to make the right choices. In verse 16 it says, "Wherefore the Lord God given a man that he should act for himself." That's pretty much what we do. We act for ourselves. We make our own choices. And it's always our choice. And it's always been our choice. And through the great mediator, through Jesus Christ, we can find strength to go down the right path. Si nos enseña a estudiar y aplicar las Escrituras en clase, desearemos estudiarlas y aplicarlas en casa. La palabra de Dios tocará nuestro corazón y las Escrituras serán parte importante de nuestra vida. Las Escrituras proporcionan autoridad a nuestras declaraciones cuando se citan correctamente. Usarlas proporciona un fundamento de verdad que el Espíritu Santo puede despertar. Que utilizan las Escrituras en sus clases, léenlas y ayudar a los jóvenes a entender cómo buscar y utilizar las Escrituras. La mayoría de los jóvenes no pueden, si les diera mi Biblia, les dijera que buscaran un versículo, no lo podrían hacer. La mayoría de ellos dicen, pues déjame sacar mi celular, y no saben cómo utilizar las Escrituras. No podrían usar como footnotes y cosas así. Como maestros en la primaria, también con los jóvenes, tenemos que enseñarles cómo utilizar las Escrituras, no solamente en celular o computadora. Y en la misión, las Escrituras son 1000 veces más eficaces que el celular, porque sí tiene todo marcado y puede tener todo personalizado a ellos. Entonces, quiero dar este desafío. No les dejen utilizar sus celulares. Solamente les pueden distraer. Dicen, si estoy mirando la Escritura mientras que están jugando Candy Crush y ganando. Sí, no está bien dejarles usar el celular cuando hay Escritura para usar. Nuestra biblioteca tiene pares de Escrituras
mandan un joven para llevar escrituras y lo pueden usar, y así nunca deben de tener una excusa para tener su celular abierto. Entonces, fácilmente se lo puede usar y así van a aprender cómo utilizar las escrituras. ¿Okay? Creo que en ese aspecto la culpa no es tanto del joven, sino del padre. Sí, claro. Porque como padres nosotros debemos preocuparnos que los jóvenes tengan sus escrituras. Y como padres nosotros debemos de enseñarles con el ejemplo que ellos deben estudiar las escrituras, deben marcar las escrituras. Pero muchas veces por allegarnos a la tecnología o por comodidad nuestra, a veces es muy fácil agarrar un iPad y traerlo, y a veces vienen a la capilla y solamente con el iPad ya esa tradición de traer su bolsita con las escrituras ya quedó de lado. Ya no se usa eso, pero en realidad lo que estamos haciendo es haciendo daño a nuestros hijos, ya sea desde la primaria o de los hombres jóvenes, porque cuando vayan a la misión los jóvenes van a usar las escrituras para enseñar, no van a sacar un iPad, no van a sacar el teléfono, o cuando van a predicar no van a darles un celular para que lean los investigadores, le van a dar una copia del libro de Mormón. Entonces ellos tienen que saber exactamente dónde están las escrituras, tienen que familiarizarse con ellas. Pero la parte importante es que nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos. Por mucho que el maestro haga con entregarle una copia de la biblioteca a los jóvenes para que ellos puedan leer las escrituras, eso no es suficiente, porque ellos necesitan tener su propio ser, marcarlas y correlacionar las escrituras y llevarlas a casa y volverlas a leer. Entonces, sí. Perfecto, es cierto. La mejor opción es tener sus propias escrituras. Si no lo pueden obtener, si los padres no tienen dinero o cosas así, podemos conseguir las escrituras, pero al caso que no, siempre hay escrituras en la biblioteca. Y así, para que sepan, todo lo que nosotros hacemos como maestros es para apoyar a los padres. El seminario, todos los programas para los jóvenes es para apoyar a la familia y los padres. La familia tiene el primer deber de criar a sus hijos de una manera y para convertirles a la iglesia. ¿Ok? Hermano, en ese punto yo creo que es importante mencionar o enfatizar lo que acaba de decir la hermana Badilla, de que es bueno que como estemos en contacto con los padres constantemente y que los padres entiendan de que nosotros nos preocupamos y los amamos a sus hijos, y que podamos tener la confianza de decir a la hermana, si por favor en esta semana pueden ayudarlos a los chicos o su hijo a tal o cual cosa, o hemos estado aprendiendo tal cosa, para que vemos que es necesario que estén usando sus escrituras. Pero es muy importante porque ¿qué tenemos solamente media hora, 40 minutos? Exacto. Y ellos sienten de que a veces nosotros les decimos, no saques tú esto, o sea, la computadora o la cosa electrónica. Ellos se sienten como retados, como que castigados, y entonces a veces no quieren venir, no quieren aceptar estar ahí. Pero cuando tenemos un mejor refuerzo de los padres, entonces nos va mejor. Exacto, perfecto. Hermanos, les quiero testificar que las escrituras son la palabra de Dios por medio de los profetas, y esto va a ayudar, traer el Espíritu, va a tener más efecto en nuestras enseñanzas, y que es una herramienta que ellos pueden utilizar por el resto de su vida. Entonces les estamos enseñando cómo tener una mejor vida por medio de enseñarles cómo utilizar esas herramientas. Yo puedo tener un martillo, pero no voy a saber cómo construir una casa hasta que alguien me enseñe cómo utilizar un martillo. ¿Okay? Nos vamos a hacer. Gracias. Para ayudar a sus discípulos a conectarse con el Evangelio, el Salvador les enseñaba con relatos y ejemplos. A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves. Sus parábolas eran sencillas. Él hablaba sobre cosas que la gente conocía y entendía. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was and had compassion on him. Él les pedía que pensaran en el significado del relato. Which now of these three, thinkest thou, was neighbor unto him that fell among thieves? He that shewed mercy unto him. Y los invitaba a poner en práctica sus enseñanzas. Go,
and do thou likewise. Algunos de nuestros relatos favoritos son las experiencias de su propia vida. Al contarnos sus experiencias, vemos el Evangelio en acción en alguien que conocemos y amamos. Eso nos motivará a ponerlo en práctica. Un testimonio no siempre tiene que empezar con la frase, les doy mi testimonio. Nuestro testimonio se puede declarar de forma tan sencilla como, sé que hoy fui bendecido con inspiración en el trabajo. O, la verdad de ese pasaje de las Escrituras siempre me ha servido de guía. Yo tenía 14 años, miembro de toda la vida, padres, miembros, y aún así yo me pregunté si la iglesia era verdadera. Leí mi libro de Mormón el domingo y oré con tanta fuerza, porque yo decía, voy a seguir yendo a esta iglesia todos los domingos de mi vida. Tengo que saber por mí misma si es verdadera. Y sentí dentro de mí que mi pecho ardió. Y sentí una voz en mi oído que me decía, tú sabes que es verdad. Tú sabes que es verdad. Siempre lo supiste. Siempre lo supiste. Y esas palabras nunca han dejado mi mente. Tú sabes que es verdad, Stephanie. Siempre lo supiste. Cuando nos cuenta algo, también nos motivamos a hacerlo. Hubo un tiempo donde yo me preguntaba si en la iglesia donde iba todos los domingos, donde asistía a los mutuales y donde cumplía mis metas, era verdadera. Y por medio de la oración fue increíble. Estaba leyendo las Escrituras y después de leerlas me arrodillé y sentí algo lindo. Fue tan... El escuchar y contar experiencias de la vida real invita a la inspiración del Espíritu Santo. Hoy en esta clase, al dar mi experiencia, pude sentir el Espíritu Santo, pude sentir que esta iglesia es verdadera, y al compartirlo yo me sentí muy feliz y emocionada porque tenía claro que esta era la iglesia verdadera. Cuando el Espíritu nos testifica que lo que decimos es verdad, se cumplen las palabras del Señor de Doctrina y Convenios, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Los relatos de los estudiantes son mucho más eficaces de lo de nosotros. Ratito les voy a contar una experiencia. Cuando yo estaba enseñando los jóvenes de 16 y 17 años y estamos hablando acerca de la obra misional, y tuve la oportunidad de pedir no sé cuántos la conocen, a Kimberly Guevara. Ella es un converso y yo la ayudé a enseñar a su familia cuando era misionero de lengua. Entonces yo sabía su historia de conversión, entonces la pedí si podría contar su experiencia. Y ella dio una experiencia sumamente bonita acerca de su conversión. Yo pude sentir el Espíritu muy fuerte. Yo sabía que también los jóvenes, al escuchar esta experiencia de otro joven, de alguien tan igual como ellos podían sentir el Espíritu, y especialmente en cuanto de la obra misional, cómo ha cambiado la vida de ella. Siendo un converso entre 6 alumnos que no eran conversos, ellos podían sentir que ella realmente es convertida, y ellos se preguntaban si ellos también estaban tan convertidos como ella. Es nuestro trabajo poder leer las Escrituras y trasladarlas en una forma que los jóvenes o los alumnos pueden entender. Entonces espero que podamos hacer esto. ¿Hay un comentario acerca de cómo hacer esto? Ok, perfecto, seguimos. El presidente Boyd K. Packer dijo, un testimonio se encuentra cuando se expresa. En alguna parte, al buscar el conocimiento espiritual, existe ese salto de fe. Cuando hacen públicas las creencias de ustedes con determinación y confianza, es un paso hacia lo desconocido.
Cuando compartimos nuestro testimonio, el Espíritu Santo nos testifica que lo que decimos es verdad. Usted puede invitarnos a testificar en nuestras reuniones de quórum y clases. When we're testifying, when we're talking to each other, it kind of makes the doctrine deep-rooted in us. It makes us realize, wow, I really do believe that. I really do know that's true. A veces nos puede invitar individualmente. El día de hoy la hermana Estefania me había pedido que comparta mi testimonio con Sherin en la clase de las mujeres jóvenes. Sé que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Puede sentir completamente la influencia del Espíritu Santo. Y esto fue una gran bendición en mí, porque me ayudó a fortalecer más aún mi testimonio. También pueden ser preguntas para ayudarnos a descubrir y compartir nuestro testimonio. Así lo hacía el Salvador. Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. El Señor consoló a Marta con su testimonio. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Después la invitó a testificar haciéndole una simple pregunta. Believest thou this? Ella respondió con gran fe. Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, who should come into the world. El Espíritu le testificó a Marta que lo que decía era verdad. No importa cómo nos invite, cuando compartimos nuestro testimonio nos fortalecemos y fortalecemos a nuestros amigos. I'm just kind of like to share my testimony about that. I just want you guys to know that making the right decisions every day is crucial. Not to stray far from the path. It's not worth it. If you guys do stray far from the path, there's always a way back. It's called repentance. To see and to hear and feel his testimony has really strengthened mine, especially his testimony on the atonement. I felt the Spirit really strong. Try not to cry. I don't really like doing that in front of everyone else, but yeah, I could definitely feel the Spirit. Ayúdenos a compartir nuestro testimonio invitándonos individualmente o haciéndonos preguntas. Cuando testificamos sentiremos el Espíritu y aumentará nuestro deseo de seguir al Salvador. Que tienen una buena experiencia con dejar a los estudiantes testificar durante una lección. Bueno, quizás por lo que los presbíteros son un poco más grandes, hay más experiencias y su vida de ellos es más diversificada. Tiene más altos y bajos y todo más. Tiene muchas experiencias, pero el hecho de darle la oportunidad para que ellos compartan las experiencias ayuda mucho. Pero yo creo que lo que nosotros, o nuestra responsabilidad como maestros es ayudar a que los jóvenes puedan sentir el Espíritu. Y si podemos hacer eso de que por cada clase que nosotros le damos ellos, aunque sea un minuto, puedan sentir el Espíritu, estamos haciendo mucho en ellos. Porque nosotros nunca sabemos de que de repente sea la única oportunidad de toda la semana que ellos sientan el Espíritu. Porque no sabemos cuántos de ellos abren las Escrituras durante la semana. No sabemos cuántos de ellos se arrodillan a orar durante la semana. Entonces, si no lo hacen, es importante que nosotros les ayudemos a sentir el Espíritu, que puedan saber que realmente tienen un testimonio, porque realmente saben que las cosas que les estamos enseñando son verdaderas. Muy bien. Dejarles tiempo para testificar y pidiéndoles individualmente para hacerlo en una clase les da la oportunidad, el entrenamiento para hacerlo cuando sean misioneros.
Los misioneros testifican todos los días de la veracidad del Evangelio. Y si ellos llegan al NTC y no tienen experiencia en dar su testimonio, les va a resultar muy difícil, lo van a tener que desarrollar en este momento. Entonces es nuestro trabajo para ayudarles, de entrenarles cómo hacerlo y darles la oportunidad. El testimonio es de ellos, ¿no? Pero nosotros les podemos presentar la oportunidad, y cuando ellos sienten cómodos, lo van a hacer a sí mismos y sin nuestra ayuda. Un buen ejemplo son las mujeres jóvenes que ellos acaban de dar tenía todo el domingo pues, la reunión sacramental para poder dar sus testimonios, y escuchamos de todas las jovencitas, y fue una experiencia muy buena para ellas, para poder dar el testimonio, pero también para los otros del grupo, para poder escuchar el testimonio de las otras jovencitas y también de nuestro barrio. Y tienen, como les he dicho, escuchar de los alumnos uno a otro es mucho más, me siento que a veces es mucho más eficaz cuando ellos se enseñan y cuando se dan el testimonio, que cuando nosotros les estamos predicando. Porque nosotros les predicamos todos los domingos, ¿no? Pero no siempre pueden escucharse uno de otro. ¿Ok? Perfecto. Último. Hermano. Sí. Yo quiero decirles un poco de la experiencia que yo he tenido en la primaria. Yo un poquito de tiempo ahí. Y los chicos es un poco diferente porque ellos tienen un testimonio como prestado de sus papás o de sus hermanos, pero como yo lo veo y como yo lo he sentido y he podido ayudarles, es conversando con ellos en las clases y preguntándole, por ejemplo, ¿qué fue tu semana? Y si se toma un concepto, por ejemplo, el servicio, que ayudarlos a ellos a identificar el sentimiento que ellos tuvieron en una actividad, ya que ayudaron a la mamá, ayudaron al hermano a hacer una tarea. Porque para ellos es diferente decir yo tengo un testimonio de que si sirvo a los demás voy a ser bendecido. Es para ellos difícil expresarlo. Yo sé que lo sienten, pero es difícil expresarlo. Entonces pienso que ayudándolos a los chicos a identificar esos momentos, eso va a ser parte de su testimonio para siempre. Perfecto, muchas gracias. Hermano, sí. Reforzando un poquito lo que dice Marcelita, yo le puedo decir que eso es verdad porque yo tengo a los más chiquitos, 12 y 13, entonces son los pollitos, ¿no? Vienen prácticamente, son los chiquitos y como salidos así del cascarón, entonces... pero me encanta mucho estar con ellos porque, como dice Marcelita, para mí en este tiempo que llevo con ellos, casi más de un año, yo he visto cuánto ellos han progresado, no porque yo sea su maestra, ¿no? Por supuesto que no, porque son buenos niños, porque sí les da los desafíos y que los hemos enfrentado, y realmente cuando llegamos a conocerlos a ellos, conocer sus sentimientos, entonces nos damos cuenta de que son parte de nosotros, como decirte, como un hijo, que a veces también sí los regañamos, ¿verdad? Pero con amor. Pero yo he podido ver realmente el progreso de esos niños, que yo les pedía su testimonio y no querían hablar, pero ahora ellos solitos pueden hacerlo. Y esto es lo más bonito, es poder, y esto es lo que la bendición de ser maestro, es poder ver a los alumnos crecer y desarrollar el testimonio y convertirse del Evangelio. Tengo una experiencia muy bonita que me sucedió a mí no hace mucho, en diciembre. Yo era líder de las actividades de la primaria de Activity Days. Dios. Y por mucho tiempo estaba trabajando con las niñas y cuando me llevaron al llamamiento, ninguna de las niñas venía a las clases. Nos reuníamos en un club donde vivíamos y nadie venía. Y empecé yo, pues preparaba mi clase, oraba, todo lo demás, le comentaba a los padres, llamaba a los padres
y pensaba que tenía el apoyo de ellos, pero no tenía el apoyo de ellos. Y empezó yo a buscarlos de casa en casa y a traerlos. Poco a poco los iba trayéndome, hasta que llegó un momento en que ellos ya esperaban por mí, ya estaban deseosamente esperaban por los días de las actividades. Una de las niñas me dio mucho gusto que le ayudé, o el Espíritu me ayudó a enseñarles a ellos lo importante que son las actividades, lo importante de venir a la iglesia, lo importante de aprender las cosas. Y ella patina en hielo y su mamá le pagaba sus clases y estaba yendo a campeonatos y cosas. Y llegó un evento en Navidad que ella tenía que participar y ella le dijo a su mamá porque qué día eran los eventos para las clases, y le dieron que caía día viernes. Y ella le dijo a su mamá, mamá, yo te agradezco todo lo que tú haces por mí y el deseo que me das para ir a la clase de patina, pero yo no quiero ir este año. Entonces ella le dijo, ¿pero por qué? Y ella dice, lo que pasa es que los días de las actividades de la primaria es el día viernes, y yo no quiero faltar a las actividades de la iglesia. Me dio mucho gusto cuando su mamá me contó, porque ella aprendió la importancia de lo que es la iglesia y que era más importante en su vida, no ir a patinar o algo así. Ella aprendió que eso era lo más importante en ese momento. Ella pasó a las mujeres jóvenes y me da gusto saber que fue con su testimonio acerca de eso. Muchas gracias. Okay, yes. Oh, no, yo solamente quería decir, aparte de que de invitarlos a testificar, ¿no? Como estaba diciendo la hermana Elgueta, yo siempre hago énfasis en que sabemos que es un testimonio, ¿no? Y esto le ayuda al obispo para cuando pasamos a decir testimonio, ¿verdad? Que de niños saben qué es lo que es. Pero yo siempre les digo, porque yo pienso, dice, bueno, ¿qué digo? Porque a veces los niños dicen, bueno, ¿qué digo? Y yo siempre lo único que les digo, solamente tienes que decir lo que sientes en tu corazón y decirlo, ¿no? No hacer de que sí, la palabra testimonio es muy grande, y sí es muy grande, ¿verdad? Pero que es algo lo más sencillo, y siempre vamos como dicen las escrituras, ¿qué es lo que es el espíritu, ¿no? Los sentimientos de paz, de gozo. Siempre les digo, bueno, comparte algo cuando estás feliz, lógico, ¿verdad? No quedar bailando, ¿no? Pero, y eso, ¿no? Eso les ayuda también a ver, que identifiquen qué es realmente el espíritu y de ahí agarrar sus experiencias. ¿Seguras? Para convertirnos de verdad, necesitamos compartir lo que aprendemos con otros. Si nos brinda oportunidades de enseñar, sentiremos que el Espíritu actúa por nuestro medio y confiaremos más en la veracidad del Evangelio. Cuando el Salvador estuvo aquí en la tierra, Él llamó apóstoles y Él delegó a sus apóstoles ciertas responsabilidades y asignaciones para que ellos pudieran cumplir. Al cumplir ellos estas responsabilidades, ellos pudieron fortalecer su testimonio y convertirse un poco más. Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? Yea, Lord. Thou knowest that I love thee. Feed my lambs. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Yea, Lord. Thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Los discípulos se fortalecieron al seguir la invitación del Señor y al enseñar el Evangelio a los demás.
Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved by God. Para ayudarnos a convertirnos, déjenos enseñar en nuestras clases y en el quórum, en las reuniones sacramentales, con la familia y hasta en la primaria de vez en cuando. We're given these assignments to give the lessons because our teachers and our leaders, they know we know the gospel. It's exciting leading a discussion, getting it started and then sitting back and watching everybody else talk. Once you get going in the right direction, it's so easy to get one of these lessons because it's just all the rest of the core members who really are teaching. You just gotta ask the questions and it just happens. Al enseñar y compartir nuestros testimonios y experiencias con otros, tendremos experiencias espirituales que fortalecerán nuestra fe y nos ayudarán a convertirnos. El Espíritu Santo es el que confirma tus palabras cuando enseñas y testificas. También es el Espíritu Santo, en su carácter de Espíritu Santo de la promesa, que confirma la validez y eficacia de tus convenios y sella sobre ti las promesas de Dios. Nosotros enseñamos algo, nosotros aprendemos. Y requiere que al enseñar algo tenemos que saber entender muy bien lo que estamos enseñando. Entonces, si damos asignaciones, no tiene que ser completa, que les damos la asignación de la lección completa, puede ser una parte, puede ser que la semana anterior les pedimos que lean una escritura, que vengan preparados para leer esta escritura y practicar sobre lo que aprendieron. Y puede ser cosas chiquitas, pero hay que darles la oportunidad de enseñar. Así, cuando vayan a la visión, van a tener la oportunidad de utilizar lo que han aprendido en las clases. Tan igual como los maestros de adultos, por ejemplo, el hermano Garcés que enseña principios del Evangelio, ellos son nuevos al Evangelio y ellos necesitan tener la oportunidad de no tener miedo de enseñar cuando cumplen el año y pueden recibir un llamamiento en la primaria o algo así. Es importante que se sienten cómodos en poder hacerlo y va a crecer más el testimonio y también nos va a ayudar que el Espíritu está con ellos. ¿Hay un comentario o algo que les viene al corazón acerca de eso, una experiencia que han tenido? Gracias a eso. Ok, entonces, les quiero testificar, hermanos, que las cosas que este nuevo programa viene del profeta y viene de Dios. Él quiere que las cosas se hagan así. Y me imagino, no sé qué van a hacer, pero me imagino que en las otras clases se van a, cuando vayan revisando las otras clases, que van a ser más así, que van a dar más tiempo para hacer las lecciones así y dar más a los alumnos y menos la lección que vamos a dar. Y sé que he tenido muchas buenas experiencias con los jóvenes en cuanto de enseñar el programa tan igual como nos han enseñado cómo hacerlo y el espíritu que nos trae. El Evangelio es verdadero y esto lo puedo testificar, que sé que esta es la iglesia verdadera, sé que José Smith es un profeta de Dios y que gracias a él tenemos el Evangelio hoy en día. Nosotros tenemos la iglesia de Jesucristo, tenemos la oportunidad de ayudar a personas a convertirse y no hay más gozo, no puede conocer más gozo. Por eso decimos que la misión son los mejores 2 años, porque por tiempo completo estamos haciendo esta conversión. Pero nosotros hay que tener este gozo por todas nuestras vidas mediante las lecciones que podemos dar a otros, igual como nuestras familias. Que nosotros nunca vamos a dejar de ser maestros y podemos enseñar en cada momento y podemos invitar al Espíritu que haga su parte y convierte a las personas. Y si tienen preguntas o algo
para mí, en mi capacidad, yo puedo hacer lo que puedo para ayudarles. Por eso tengo consejeros súper buenos, porque son mucho mejores que yo. Y yo les puedo preguntar y hacer preguntas y ellos me pueden ayudar. Y así podemos mejorar juntos. Y espero que les hayan servido la clase. Y comparto estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Obispo, ¿tiene algo que quería agregar? Okay.